Este sector está ubicado en el centro de la capital, es una vía muy importante, queda en inmediaciones del cementerio central, esto es en la calle 24, y lo que dice la comunidad es que están llegando habitantes de calle y muchos recicladores. La vía está llena de carretas, pero además están llegando o llenando de basura este sector, y esto está afectando a la comunidad, pero además se están aumentando los robos, las personas no pueden salir tranquilamente de este sector y por eso le están haciendo el llamado a las autoridades para que les colaboren precisamente con esta denuncia. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dice la comunidad sobre esta situación que está pasando en el centro de la capital? Aquí les contamos. Las personas que viven en el barrio Santa Fe de la localidad de Los Mártires denuncian que desde hace varios años en su sector está aumentando el número de recicladores y habitantes de calle. Esto está generando que se incremente la inseguridad. Entonces se reunieron y eso crearon prácticamente un grupo ahí y a nosotros nos produce problemas de insalubridad, problemas de seguridad. Uno de los vecinos, quien está atemorizado, manifestó que la calle 24, en inmediaciones del cementerio central, lo están volviendo un botadero de basura y esto está generando insalubridad y que los vecinos estén enfermando de cuadros respiratorios por los malos olores. Aproximadamente unos 2 años para acá. La calle 24 la cogieron de recicladero, la gente que recicla en esas carretas. Además de eso, seleccionan el material en la vía, dejan eso, mejor dicho, lleno de basuras. Dicen que la comunidad ha sido víctima de hurtos. Por tal motivo, mucho les da miedo transitar por el sector e incluso los conductores que pasan por la noche deben tener mucha precaución para que no les roben las autopartes. Consumen alucinógenos y pues todo eso la gente pues le da miedo ya pasar por ahí, inclusive hasta los vehículos les da miedo pasar por ahí porque de pronto por evitar de que los vayan a robar los espejos o le van a robar algún repuesto, alguna parte de los carros, entonces se evitan pasar por ese costado porque es que esta vía antiguamente era de subida y bajada, o sea, de oriente a occidente y de oriente a occidente. Los afectados le están haciendo el llamado a las entidades locales para que les ayuden a recuperar la zona, porque además dicen que sus predios han perdido valor. Y obviamente el deprimento que nos ha estado ocasionando a los dueños de predios, porque eso nos ha desvalorizado mucho los terrenos, los predios donde vivimos. Pero aquí no hay autoridad, no hay nadie que colabore. Esperan tener una respuesta por parte de las entidades locales para que el barrio vuelva a la tranquilidad. Y nos trasladamos por el sector de La Castaña, localidad de San Cristóbal, y una comunidad está desesperada porque hace 2 meses se rompe un tubo del agua potable. Allí llegan los funcionarios del acueducto, intentan reparar, pero lastimosamente no lo logran, pero abren un hueco que está afectando a los ciudadanos. Muchos se tienen que bajar de los andenes a la vía y esto pues hace correr el riesgo de que estas personas puedan ser atropelladas. Además, se está desperdiciando el líquido vital. Dicen que han enviado derechos de petición desde que comenzó esta situación, pero hasta el momento no les han dado un tipo de respuesta. Se espera que en las próximas horas les den una solución. El hueco está ubicado en la carrera 7 Este con calle 16 A Sur en el barrio La Castaña en la localidad de San Cristóbal. Dicen los vecinos que los funcionarios del acueducto rompieron el andén para poder reparar un tubo de agua potable hace 2 meses, pero al parecer no pudieron arreglarlo y hasta el día de hoy el líquido vital se está desperdiciando y además el hueco se está volviendo una piscina. Ellos vinieron e intentaron hacer una reparación que no fue fructífera y nos dejaron este problema. Ahora nos dicen que son unas acometidas, que faltan unas herramientas, que falta geofonía, que falta no sé qué. Los residentes del sector, entre adultos mayores y niños, están sufriendo con esta situación porque a la gran mayoría les toca bajarse a la vía, en donde pasan decenas de buses del transporte público y pueden correr el riesgo de que sean atropellados. Además estamos corriendo riesgos que los niños se vayan ahí, de pronto puede hasta ahogarse si cae de cabezas ahí, el niño puede ahogarse si nadie lo puede sacar. Los abuelos cuando tienen que bajar tienen que desviar por acá y correr en riesgo su vida con los carros que suben y bajan.
En fin, es un problema que nos puede traer. Y ver que los niños abuelos tienen que pasar por lugares muy húmedos y que se pueden resbalar. Uno realmente se da cuenta que el agua ayuda a que la persona se pueda caer, y creo que sí hemos tenido problemas de un abuelito o algún niño que se haya caído. Aseguran que las paredes de las casas se están afectando por la humedad y están saliendo grietas. Además, el asfalto se está empezando a deteriorar. Además, por el peso de los buses. Esto nos va a traer unas consecuencias tremendas porque primero nos va a afectar la pavimentación aquí, va a empezar la fracturación de las losas, se va a dañar el tránsito vehicular, que es una de las vías principales que tenemos para el transporte público, para el transporte particular también. Sí hemos escuchado a algunas personas que prácticamente el agua les está perjudicando porque pues las personas ya al pasar por estos lados húmedos sus casas ya se están llenando de agua, de barro, ya se ve muy sucio constantemente, entonces no vemos ninguna solución. Dicen que han enviado derechos de petición ante la entidad competente, pero no les dan una respuesta positiva y el tiempo sigue pasando. Tenemos alrededor de 7, 8 radicados, he mandado mensajes por X, sí, los vamos a priorizar. Y no sé, ayer me dieron una respuesta que me parece lo más irrespetuoso del mundo. No puede ser que un funcionario del acueducto me diga, tranquilo señor, hay como 600 en Bogotá, está en turno, en cualquier momento lo hacemos. Esperan que finalmente les colaboren arreglando el tubo y tapando el hueco para que no se vaya a registrar una tragedia. Y recordemos que no es hora de callar, continúa la indignación en la capital. Fue capturado César Camilo Aldana, el hombre que atacó a su pareja en Engativá. Al parecer, este hombre la habría atacado en 55 oportunidades con un arma blanca, y todo esto frente a sus 2 hijos, dejándola al borde de la muerte. En este momento vamos a tener una orden de captura que encontró César Camilo Aldana Vargas, de 43 años de edad, fue capturado el día de hoy luego de que se entregara a las autoridades como el señalado responsable del delito de intento de feminicidio agravado tras haber atacado en al menos 50 oportunidades con arma blanca a su pareja sentimental. Decimos que tenía todo planeado porque se encontró, digamos, todas las armas con las que la lastimó, el taser, la pistola y el cuchillo, los tenía de forma organizada en la cocina, fue lo que pudimos evidenciar con las cámaras. El brutal ataque quedó captado en una cámara de seguridad. Al hoy procesado no le importó la presencia de sus hijos. Por respeto a la familia y a los menores de edad, nos abstenemos de revelar en su totalidad las delicadas imágenes. Estaba mi sobrina de 6 años y mi sobrino de 11 años, quien se mete en medio de la pelea, forcejea, pelea con el papá para que no lastime a su mamá, pero eso a él no le importa porque aún viendo que el niño está encima de su mamá tirada en el piso, busca la manera de seguirla agrediendo. Según el relato de la familia, el ataque sería porque la víctima había pedido al señalado agresor terminar la relación sentimental. Era muy celoso, agresivo, compulsivo. Llamó en una oportunidad a mi esposo a preguntarle cómo hacía, para que si él sabía cómo se le podía hackear el teléfono a mi hermana. La celaba porque iba a la universidad. Y bueno, el 31 mi hermana entró a la habitación a cambiarse y ella se da cuenta por la cámara que él está intentando abrir la puerta con un cuchillo. La mujer aún permanece hospitalizada recibiendo atención médica y su estado de salud aún es delicado. Perdió muchísima sangre, le perforó un pulmón, la tráquea, ella está muy delicada. Estamos pidiendo oración por la pronta recuperación de ella y precisamente por eso también hacemos énfasis en que se haga justicia y que se pudra en la cárcel ese maldito. A través de agresiones físicas, psicológicas, con uso de arma cortopunzante. El Juzgado 12 Penal Municipal con función de control de garantías emitió desde el 5 de enero una orden de captura en su contra por los delitos de tentativa de feminicidio en concurso con violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. Se espera que en las próximas horas se lleven a cabo las respectivas audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento.
Hay algo que genera muchas dudas y preguntas y es cómo quedaron en libertad 15 presuntos extorsionistas de una banda denominada Los Bautistas. Y no sé si ustedes recuerdan, pero esto fue con todo bombo y platillo, esta captura de 30 personas, de más de 30 personas, 15 de ellos quedan en libertad. Y es que ha sido catalogada como una de las redes de extorsión más grandes del país. Dejaron más de 500 víctimas, alcanzaron a generar más de 17.000 millones de pesos con este accionar delictivo y por eso vamos con nuestro compañero Daniel para que nos explique cómo es que casi la mitad de esta organización criminal queda en libertad. Daniel. Así, Elina, pues ustedes recordarán que hace algunas semanas el mismo alcalde mayor de Bogotá pues anunció estas capturas contra esta banda señalada de haber participado en múltiples hechos de extorsión. Más de 30 capturas se anunciaron en ese momento. Sin embargo, las capturas solo eran un primer paso y aún faltaban diligencias por adelantar. Y fue precisamente en estas audiencias de imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento, en esta última en las cuales la juez encontró que no había argumentos suficientes para dictarles esta medida solicitada por parte de la Fiscalía contra 15 personas procesadas por estos hechos. Por eso ordenó su libertad una vez culminadas estas primeras diligencias judiciales. En uno de los casos les presentamos cómo explicó la juez esta decisión de dejar en libertad a una de estas 15 personas. No se encuentra en este caso la inferencia razonable de autoría o participación de que la ciudadana hubiese participado en los hechos que dieron como consecuencia la investigación y la verificación del evento 8, o participado en conductas endilgadas en el rol de coordinadora, donde además de recibir el dinero debía ser un enlace directo entre internos y operadores. Y es que al tratar de confirmar su grado de autoría o participación con los otros elementos, no se encuentra esa posibilidad, ya que los dineros que recibió no fueron de manera directa, provienen de una cuenta suplantada que aún está por establecer por quién o de quién, y solo menciona que es alguien que está en la picota sin hacer claridad. Además, las visitas que realizó la picota fueron a su hijo en el 2015, ni siquiera para la época de los hechos. Ahí estamos escuchando los argumentos que se dio en uno de los casos de estas personas que se les dio libertad. Pero ¿qué fue lo que ocurrió en estas diligencias y qué continúa en este proceso judicial? Pues a esto nos encontramos con el representante de una de estas personas para conocer todos estos detalles. Abogado, buenos días, bienvenido a Arriba Bogotá. Bueno, expliquemos las razones por las cuales pues esta juez decide dejar en libertad a alguna de estas personas pues que está siendo procesada por estos hechos. Efectivamente, Daniel, pues se da una libertad pues teniendo en cuenta que no existía una inferencia de autoridad o participación, no solamente de una persona, sino de 15, es decir, que la banda no existía, pero además es que desde un primer momento la Fiscalía lamentablemente infló la audiencia de imputación, señaló inicialmente que la banda había movido 17.000 millones, pero que solamente podía probar 345, y también indicó que esos integrantes de la banda pues pertenecían a ese señalamiento de Los Bautistas, y cuando se le preguntó si efectivamente existía alguna certificación señaló que no. Para el caso en concreto, pues evidentemente estas personas no tenían ninguna relación más allá de haber recibido una transferencia en ocasiones por 2.000 o 2.500 pesos, y donde la Fiscalía pues solicitó una inferencia de autoridad de participación porque hace 10 años fueron a una cárcel o porque sencillamente existían solamente registros de llamadas, lo cual no indica nada. Nunca se interceptó, nunca se corroboró, nunca se verificó si estas personas estaban proclives o no al delito. ¿Ahora qué continúa en este proceso? Bueno, lo primero que hay que señalar es que pues, la Fiscalía no interpuso recurso alguno frente a las personas que obtuvieron su libertad, y pues evidentemente tendrá 400 días para radicar un escrito de acusación y pues serán vinculados. Ojalá que la Fiscalía tome conciencia y que esas 15 personas que no tienen inferencia de autoridad o participación o que no tienen la prueba, pues salga mañana a precluir esta investigación. Personas que trabajan todos los días como cualquier ciudadano y que lo único que se dedican es a ser modistas o que son personas de una edad avanzada. Muchas gracias. Estamos escuchando la explicación que se da por parte de la representación de una de estas personas. Indicar también que en esta diligencia judicial la juez también hizo ese llamado resaltando pues algunos trabajos de estas personas que quedaron en libertad. Hubo otros que sí recibieron pues esta medida de aseguramiento, y estamos escuchando. Continúa ese proceso judicial a la espera pues de aportar todas estas pruebas para avanzar en todas estas diligencias judiciales. Estaremos entonces muy pendientes. Por ahora continúen con más en Arriba Bogotá, que si le responde a la ciudad.
Así es, Aníbal, pues estamos viendo a continuación entonces este cartel de las 3 personas más buscadas, presuntamente implicadas en el linchamiento de un conductor el pasado 11 de noviembre del año 2025. Aquí observamos entonces en pantalla que son 3 personas, aparentemente jóvenes, 3 hombres. Uno pues tiene un casco, otro una gorra y otro una chaqueta negro con blanco. Y por eso a esta hora nos acompaña la Policía Metropolitana para ampliar esta información. ¿Cómo logran identificar a estas 3 personas? ¿A través de videos, de cámaras? Bueno, muy buenos días. En el marco de la Estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana de Bogotá, presenta el día de hoy ante la opinión pública este cartel con el rostro de 3 personas que participaron de manera directa en los hechos donde se cometió el homicidio el pasado 11 de noviembre, precisamente acá en este sector de la localidad de Kennedy. Hay que resaltar el análisis por parte de nuestros investigadores de más de 40 horas de videos de las cámaras de seguridad que muestra una responsabilidad directa por parte de estas personas. Invitamos a la comunidad a que nos brinden información que nos pueda ayudar a identificar, judicializar, individualizar a estas personas y se les garantiza la absoluta reserva. ¿Cuáles son esas líneas de atención justamente para que las personas den la información? Bueno, inicialmente la línea 123, pero tenemos una línea privada que es la 305-814-3837 o al correo electrónico mevoc.sigin-vidajefap@policia.gov.co. Coronel, este también fue un hecho de intolerancia que marcó el 2025. ¿Cómo cerraron las cifras? Bueno, en lo corrido del año 2025 se presentó un 31.8% de los homicidios presentados en el total del año fueron por casos de intolerancia social, es decir, 372 casos de homicidios. En lo corrido del 2026 llevamos 6 casos, lo que corresponde al 46%, y siguen siendo unas cifras muy altas para un inicio de año que le solicitamos a la comunidad en general que no tomen la violencia o no tomen la justicia por mano propia, sino que inicien la ruta por medio de la Policía Nacional y las autoridades judiciales para que se puedan llevar ante la ley las personas que cometan este tipo de hechos. Muchas gracias, coronel. Allí teníamos entonces también las recomendaciones a acudir a las autoridades competentes, porque en lo que va corrido del 2026 se han presentado al menos 6 homicidios en medio de riñas o actos de intolerancia en la capital. Por lo pronto continúen con más de Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad. En las últimas horas, después de la conversación entre el presidente colombiano Gustavo Petro y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿qué más se supo de esta llamada y cuáles son las reacciones? Karen, adelante, buen día. Aníbal, televidentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues mire, lo que usted dice, se siguen conociendo las reacciones, no son muy divididas. Hay que decir que la mayoría de sectores económicos y políticos pues celebran esta llamada, que podemos decir bajó la tensión entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno colombiano. Vamos entonces a conocer la respuesta a las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que hace mediante este trino lo que dice a grandes rasgos. Él habla de algo muy importante y es del gran potencial anual de energías limpias que tiene Sudamérica. Dice que de aprovecharse, este factor solamente podría garantizar la paz en el hemisferio occidental. Dice que esta carrera, esta competencia por el petróleo es lo que podría quebrantar la paz, la armonía en este hemisferio. Continuamos entonces con la reacción del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que lo vimos ayer en la tarima de la Plaza de Bolívar. Dice: no solo está en juego la seguridad del presidente y lo que representa su figura como unidad de la nación, está en juego la soberanía de la patria. Eso debe unirnos como nación y más que nunca alzar en alto nuestra bandera. Continuamos con una opinión que está va un poco hacia la tranquilidad, hacia la paz. Dice: celebramos que se haya restablecido un diálogo constructivo entre Donald Trump y Gustavo Petro. La diplomacia y la moderación siempre deben primar. Continuamos con Paloma Valencia. Recordemos, ella es la candidata oficial a la presidencia por el Partido Centro Democrático. Sin embargo, dice que le complace mucho que la relación entre Colombia y Estados Unidos se restablezca por los canales diplomáticos. Dice que el éxito en la lucha contra las drogas es fundamental para Colombia. Y finalizamos
con la reacción del expresidente Álvaro Uribe. Él habla de varias cosas, pero esencialmente en cuanto a la llamada de ayer entre Donald Trump y Gustavo Petro, dice: el teatro, Petro se vuelve manzurrón con el presidente Trump, para analizar un poco más esta llamada y para poder pues estudiar la posición de Colombia en este conflicto que, recordamos, se desescaló luego de esta llamada. Saludamos a esta hora de la mañana al profesor de la Universidad de los Andes y abogado en Derecho Internacional, René Ureña. Bienvenido aquí a Arriba Bogotá. Buenos días, Karen, muchas gracias por la invitación. René, hablemos de cómo queda Colombia entonces en esta situación, en este tablero. ¿Va por el camino correcto, diría usted? Claro, es para celebrar el desescalamiento de las tensiones. Sabíamos que era un camino negativo, digamos, esa retórica contenciosa, pero ahora que vemos un desescalamiento, particularmente después de la llamada y también con la forma en que cada uno de los líderes, el presidente Petro y el presidente Trump, presentaron a sus respectivos contextos el resultado de la llamada, pues bueno, eso son buenas noticias, y ahora a lo que tenemos que girar es entonces cómo va a ser la administración de la relación por parte del presidente Petro, particularmente sabiendo que del otro lado de la frontera en Venezuela sigue habiendo pues, la administración de los Estados Unidos con el régimen que se mantiene en el poder. Entonces ahí vamos a tener que tener un ejercicio de balance que tiene que estar marcado por la prudencia, algo que estamos viendo que está surgiendo nuevamente y que es de celebrar. Profesor, hay que decir algo que me llamó mucho la atención, y es que hubo varias cosas importantes en esa llamada. Él decía que igual le expresó su descontento con la intervención militar, que califica como ilegítima. Además, fue invitado a la Casa Blanca, pero, por ejemplo, días antes de la extracción de Maduro, el líder del régimen venezolano decía que su llamada con Donald Trump también había sido fructífera, bastante cordial. Así que esto me lleva a preguntarle, ¿se puede confiar de pronto en los resultados de esta comunicación entre Gustavo Petro y Donald Trump? Pues, como sabemos, las cosas están cambiando muy rápidamente. Tenemos a dos líderes que son notablemente cambiantes en sus posiciones, notablemente mercuriales, si se quiere, es decir, cambian mucho de opinión, pero al menos esto es una buena noticia y es un buen lugar para comenzar a construir. Me parece que el foco debe estar centrado entonces en cómo se continúa a partir de esta apertura, cómo se continúa entonces desarrollando una relación de diálogo diplomático más fructífero. Para eso me parece que esa invitación a los Estados Unidos es fundamental. Me parece que desescalar o calmar o enfriar la retórica, tanto por parte del presidente Petro como obviamente por parte del presidente Trump, va a ser fundamental, pero lo que más me parece importante en este caso es entender entonces cuál va a ser la estrategia colombiana respecto a algo que del lado de la frontera de Venezuela parece ser una administración permanente que ya el presidente Petro dijo iba a durar años. Entonces, claro que nada está escrito en piedra, por supuesto la situación puede cambiar, pero por el momento tenemos una apertura para algo que puede ser positivo para continuar construyendo, particularmente desde la perspectiva colombiana. Profesor René, hay algo que le quiero preguntar relacionado a la estrategia colombiana. El presidente Gustavo Petro también habló de un diálogo tripartito para poder ayudar al pueblo venezolano, al país vecino. ¿Colombia juega un papel determinante en esta ayuda, en esta transición democrática? Pues primero que todo, es poco claro que en Venezuela vaya a haber una transición democrática. Lo que tenemos por el momento es un cambio de personas, pero no un cambio de régimen. Hasta lo que hemos visto hasta el momento, no ha habido conversaciones sobre elecciones, no ha habido conversaciones sobre un cambio estructural del régimen. Entonces, eso es de una parte. Ahora bien, sea lo que sea que vaya a pasar en Venezuela, claramente Colombia va a tener un papel ahí, no solamente en el sentido que Colombia es, en virtud de la frontera, va a recibir migrantes, no solamente en el sentido que parte de los grupos ilegales que están del lado venezolano, muchos de ellos, como sabemos, como el ELN, son colombianos. Entonces, claramente Colombia va a tener que ver o se va a ver afectado, va a tener un interés en lo que pase ahí. Ahora bien, ¿qué tanto tenga un rol formal? Yo lo veo poco probable porque hay una falta de comunicación clara
entre el gobierno de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos, particularmente con el secretario de Estado Marco Rubio, quien no veo que esté muy abierto a que haya una participación colombiana en ese contexto. Entonces, en respuesta, por el momento lo que vemos es Colombia con un interés, siendo afectado, pero sin un lugar en la mesa en virtud de la falta de comunicación con la administración Trump. Por el momento eso es lo que vemos ahí. Habrá que ver después de las elecciones en Colombia si hay un cambio de gobierno en Colombia o si no hay un cambio de gobierno en Colombia. Eso obviamente cambiará. Pero por el momento ese diálogo tripartito lo veo poco probable. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor René Ureña, por este espacio aquí en Arriba Bogotá y por ayudarnos a analizar esta llamada que entonces, como decimos, desescala un poco las tensiones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno colombiano. Muchas gracias, Karen. Buenos días. Muy bien, entonces seguiremos atentos a lo que pueda pasar, al desarrollo que se pueda dar tanto en nuestro territorio como en el territorio venezolano, y quédense conectados en Arriba Bogotá porque tenemos esta información y muchas más noticias.